Con mucha atención nos escuchó los argumentos del SME a partir de toda la historia de más de 95 años. Tuvimos la oportunidad de mostrar la contribución de nuestros antecesores y de nosotros mismos para el desarrollo económico y social de nuestro país en un libro que traemos, que son de las memorias de los 100 años de Luz y Fuerza del Centro, desde nuestros compañeros en la construcción de la hidroeléctrica en Necaxa, desde nuestros compañeros electrificando la zona central del país, esta plaza del Zócalo, la plaza de la Constitución, desde la organización misma de los trabajadores para evitar la explotación de la fuerza de trabajo y tener condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, toda vez que las empresas extranjeras, la Mexican Lion Power Company, de capital inglés y canadiense, lo único que le interesaba era la especulación y la ganancia, y obligaban a los trabajadores, a nuestros compañeros de esa época, a traer su ropa de trabajo, sus propias herramientas, los despedían cuando querían, les bajaban los sueldos, en una inflación permanente y una doble contabilidad de esas empresas. Mostramos todo ese gran potencial y humano que tenemos como electricistas de generación tras generación. Pudimos mostrar toda la integración de nuestra empresa, desde la planeación, desde la construcción, la transformación, la distribución y la comercialización de la energía. Pudimos mostrar las fotografías de compañeros nuestros en el mantenimiento, en la obra, en las torres de transmisión de más de 40 metros de altura, en la red de distribución, en condiciones de clima adverso, buscando y mejorando para mantener encendida la ciudad más grande del mundo. Explicamos cómo los mineros de Cananea, los textileros de Río Blanco y los electricistas del SME forjamos para que estableciera en la Constitución el artículo 123 constitucional, donde se garantizan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, derecho al salario digno, derecho a la contratación colectiva, el derecho de huelga, derecho a formar sindicatos para equilibrar los factores de la producción. Lo explicamos, lo demostramos en ese pasar por la historia del SME, en ese libro que ha sido la contribución de los electricistas a más de 100 años de la creación de esta gran empresa. Mostramos también los elementos jurídicos que nos asisten en la razón. Primero, el convenio de delimitación de zonas entre CFE, Luz y Fuerza, firmado por el SUTER y firmado por el SME para evitar confrontaciones entre los dos gremios laborales, elevado a laudo. Mostramos cómo con el documento certificado de la Cámara de Diputados de octubre de 1989, el Ejecutivo manda una iniciativa de ley para dar paso y concretar la nacionalización de la industria eléctrica, liquidando lo que quedaba de las acciones de las extintas compañías y dar paso a la creación de un nuevo organismo. La fecha con la que entró la iniciativa, cómo estaba la iniciativa, cómo se da lectura en el diario de los debates también certificado, cómo pasa al Senado de la República y se instruye al Ejecutivo para dar paso a la creación de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, con patrimonio propio, porque para poder extinguir un organismo público ante un decreto administrativo debe de pasar también por la Cámara de Diputados, que son los únicos encargados de legislar en materia de electricidad. Decimos, ¿cómo es posible que un decreto administrativo modifique la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica? ¿Cómo pensar que un decreto administrativo modifique
y cambie sustancialmente el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo permitir que pase esta atrocidad y ese abuso de la autoridad en una campaña criminal que nos han hecho a los que hemos generado la riqueza a lo largo de más de 100 años? De la campaña desmedida, de las mentiras de Calderón, diciendo que los dineros de los 42,000 millones es para los privilegios de los trabajadores. Demostramos que ese dinero es para el subsidio a la tarifa eléctrica. Demostramos el convenio de productividad también, de todo el avance que llevamos, las licitaciones hechas para incorporar nuevas herramientas para el área comercial, cómo incrementamos la productividad con el mismo informe que presentó Calderón el 1 de septiembre del año pasado a la Cámara de Diputados. Todo el trabajo que hicimos a lo largo de todos estos meses, la última Junta de Gobierno del 12 de junio, la orden del día, no aparece en ninguna parte que se haya discutido por la Junta de Gobierno la extinción del organismo público descentralizado. Explicamos cómo la misma Junta de Gobierno autoriza para meter la concesión para la red pública de telecomunicaciones y permitir que nuestra empresa capitalice la infraestructura para dar servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet, para capitalizar a Luz y Fuerza, pero también para dotarle de esa herramienta de la información a una sociedad hambrienta de recursos para poder salir adelante, compañeras y compañeros, y eso lo hizo el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pudimos mencionar que ese proyecto lo pagó el SME con recursos de las cuotas sindicales para poder ayudar, porque siempre ha sido ese el espíritu de los electricistas, sin recursos, pero siempre con una misión de mantener la continuidad del servicio y una posición firme de evitar que se privatice la industria eléctrica. Pudimos mencionar cómo todavía el 8 de septiembre del año pasado el Ejecutivo manda al Congreso de la Unión su proyecto de presupuesto de egresos para el 2010, contemplando a Luz y Fuerza con 30,000 millones de pesos, 1,600 millones de inversión. Y menos de un mes toman una determinación. Logramos mostrar los documentos que mandó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que dijeron que se reservaran por 12 años. Documentos firmados por el subsecretario de Electricidad, documentos que dicen las desventajas de impulsar un decreto administrativo, dicen los documentos. Jamás un decreto administrativo ni puede acabar con un contrato colectivo, ni con un sindicato, ni mucho menos con una empresa que está al servicio del pueblo de México, compañeras y compañeros. Porque de permitirlo, mañana un decreto y pasa lo mismo con Pemex. Un decreto administrativo y la UNAM, un decreto administrativo y la CFE, un decreto administrativo la Suprema Corte o el Congreso, y no queremos. Es un país democrático, hay 3 poderes de la Unión. Por eso dejamos muy claro que de manera permanente estaremos los electricistas. Una vez que se integre el presidente de la Sala 2 y el mismo ministro ponente, le volveremos a explicar todo lo que ha transcurrido en más de 6 meses de resistencia.